¿Es inevitable la corrupción del sistema político? Cuando muchos españoles se resignan a aceptar el deficiente funcionamiento de las instituciones e incluso el desmoronamiento del sentido de la unidad nacional, quizá haya llegado la hora de revisar, sin miedos ni prejuicios, los fundamentos teóricos, históricos y jurídicos del ordenamiento constitucional vigente desde 1978. Es decir, una lectura crítica de la transición. Muchas gracias. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Escuela de Repúblicos. Hoy, como comentábamos, vamos a analizar las autonomías en el estado de partidos. Y hoy nos van a acompañar Marce Merino. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola a todos. Buenas tardes. Fulgencio del Hierro. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes desde Cádiz. Carlos Santos. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Y Gabriel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros. Y voy a ceder directamente la palabra a Marce Merino, que va a empezar con una introducción sobre el tema. Así que nada, Marce, cuando quieras. Hola, pues buenas tardes a todos. Quería hacer una breve introducción, puesto que el título del programa de hoy se titula Hecho Nacional y Conciencia de España y tendría como subtítulo, digamos, las autonomías en el estado de partidos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Eso ya lo veremos después. Entonces, en la introducción quisiera decir, en cuanto al hecho nacional, y ahora intervendrán los otros compañeros, que el hecho existencial y objetivo de España pues, es algo que nos hemos encontrado cuando hemos nacido. No tenemos nada que ver en esto, sino que ya estaba y seguirá estando para quien venga después. No es algo que esté sujeto a ningún tipo de voluntariedad ni nada de esto. Es un fruto de la historia. Y luego, con respecto a la conciencia de España, pues analizar un poco qué es esto. ¿Qué es esto de la conciencia de España? ¿Es nacionalismo? No, tajantemente no es nacionalismo. Porque en una conciencia nacional hay de todo. Refiriéndonos, por ejemplo, a un país como Francia y a regiones o lugares tan diversos de Francia como Alsacia y Lorena o el País Vasco francés, la verdad es que no tienen mucho que ver unos con otros, pero sí tienen esa conciencia nacional. ¿Por qué España no tiene esa conciencia nacional dentro de la pluralidad que es manifiesta de la nación española, con sus particularismos, que esto ya entraremos, sobre todo los tres particularismos, digamos, históricos por lengua, como son Cataluña, el País Vasco y Galicia. Entonces, comentábamos justo un minuto antes de empezar que la conciencia de España pues, se nos ha atrofiado, porque venimos de una visión globalista, universalista del imperio español. Entonces, en el siglo XIX, pues cuando despiertan todas las conciencias nacionales, la de España está un poco perdida, porque somos los españoles o eran los españoles peninsulares tan españoles como los de las Américas, los de las supuestas colonias, que Gabriel sabrá mucho más de esto que yo, y de hecho lo sabe, pues hay gente que puede considerar que las colonias eran colonias y no parte de la corona, ¿vale? Entonces, ¿tiene conciencia nacional una persona del virreinato del Perú o de Nueva España en México en el siglo XIX o antes, ¿no? Quiero decir con esto que la visión que se tenía en esa época pues era una visión universalista. No se tenía conciencia de la España peninsular. Y esto me parece muy importante cuando se desarrollan las conciencias nacionales en el resto del continente europeo, ¿no? Y bueno, pues si queréis abrimos el melón y que, pues no sé, Gabriel, por ejemplo, o Diego, o Carlos, o quien quiera. Sí.
Hola a todos, buenas tardes. Bien, es interesante lo que está comentando Marce, y es que realmente el imperio, al ser tan extenso a lo largo, tanto territorialmente como extenso a lo largo del tiempo, impide el nacimiento de una conciencia nacional al estilo de las que surgen a raíz de la Primavera de los Pueblos, por ejemplo, de 1848, o incluso antes en Francia, a raíz de la Revolución Francesa, o en las 13 colonias que serán los Estados Unidos después de la independencia de la metrópoli británica. Pero, claro, por eso mismo nos encontramos ante un tipo de Estado que es patrimonial, una reunión de diferentes principados, coronas, etcétera, donde hay una familia dominante, en este caso primeramente los Habsburgo, en el caso de la corona española me refiero, primeramente los Habsburgo y luego los Borbones. Mientras, y daos cuenta que el surgimiento de las conciencias nacionales suelen ir contra estructuras imperialistas o estructuras imperiales. No hay más que ver, por ejemplo, cómo la Primera Guerra Mundial, el desgarro que supone a nivel europeo, hace que caiga precisamente por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, la emergencia de las conciencias nacionales. Esto es, que el pueblo, los que van a ser ciudadanos y van a pasar de súbditos a ciudadanos, se dan cuenta de que son un sujeto político que quiere dotarse de soberanía y va a luchar por arrebatarle la soberanía, en este caso a los soberanos absolutos, que son los reyes. Insisto, no hay más que ver cómo la caída del Imperio Austrohúngaro bueno, primeramente hay dos factores fundamentales para su caída, que es la derrota en la Primera Guerra Mundial y luego también toda la presión que estaba surgiendo de las diferentes nacionalidades que lo integraban. No hay más que ver que el origen de la Primera Guerra Mundial está en el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero de la corona imperial de la monarquía dual de Austria-Hungría, y que es asesinado precisamente por un nacionalista serbio, si no recuerdo mal, que era Gavrilo Princip. Por tanto, estamos viendo una lucha entre las antiguas soberanías, la soberanía patrimonial de los reyes frente a la emergencia de lo que va a ser el concepto de nación política ya moderna, que va a ser cuando el pueblo el pueblo de alguna forma quiere ser el sujeto donde repose la soberanía en este caso nacional. Otro debate sería si realmente el pueblo tiene soberanía en sí, o si quien tiene la soberanía, por ejemplo, es el Estado a la hora de imponer, por ejemplo, un estado de excepción. Pero esto ya es un estadio del debate que va un poco más avanzado. Pero bien, en definitiva quiero decir que la conciencia nacional española también es importante a la hora de que un pueblo se sienta nación de alguna forma, los enemigos exteriores. Y España, bien es cierto que despierta realmente un concepto de la nación política, del pueblo, como en el fondo como el que está padeciendo los horrores de la guerra frente al invasor extranjero, que es Napoleón. Por otra parte, España, a nivel peninsular, más o menos ha tenido siempre las fronteras delimitadas. No hemos sufrido, por tanto, cuando han surgido conflictos, ha sido conflictos interiores entre las diferentes poblaciones que integran la nación española. Y que la única excepción de esta agresión extranjera de Napoleón, realmente no hemos tenido grandes enemigos exteriores que intentaran invadirnos, que intentaran desgajarnos territorialmente a nivel peninsular. Por otra parte, las naciones, las 20 naciones que España parirá en el Nuevo Mundo, son fruto en parte también de un vacío de poder tremendo que esta guerra napoleónica va a originar, y ante este vacío de poder surge un sujeto político. Bien, en el caso de los territorios de la monarquía, ojo que no colonias, territorios de la monarquía, surgirá encabezados por una élite criolla, además hija directa de los peninsulares en aquellos territorios. Pero bueno, yo creo que el sentimiento nacional, para resumir, la conciencia nacional requiere también de su complementación como nación política, algo que en España al principio, a finales del 18, principios del 19, no surge claramente, y que luego, bueno, hay un ejemplo que es la PEPA, la Constitución de 1812, que va a ser bombardeada, va a ser desgarrada, va a ser auténticamente lapidada por los propios poderes fácticos desde la monarquía, principalmente la monarquía y la religión.
bueno, pues si queréis complementar o ampliar esta visión, pues... Sí, me gustaría... muchas gracias, Gabriel. Me gustaría hacer un pequeño comentario. No, efectivamente, la exposición de Gabriel es excelente. Sin embargo, yo creo que en los 2 últimos siglos de España arranca todo hace 2 siglos. El colapso del Estado a principios del siglo XIX es lo que provoca una reducción del Estado a cenizas, un vacío de poder, como tú dices, el surgimiento con los otros factores exteriores como la influencia del Reino Unido, de Inglaterra, pero sienta las bases, creo yo, de la España que tenemos hoy, que es la destrucción, la reducción a cenizas de un Estado que hasta ese momento era un Estado fuerte, aunque era la monarquía de las Españas en general, pero era un Estado bastante fuerte. Yo lo que creo es que el problema nos ha traído aquí y efectivamente hoy el nivel de hegemonía cultural que tiene la situación imperante, pues lleva a la población a no plantearse que pueda haber ninguna alternativa al problema que estamos viviendo. Es decir, está claro que España como nación se pone en la Constitución de 1812, aparece por primera vez en un texto jurídico, lo que quiere decir que en el 1812 se reconoce la existencia de la nación española en un texto jurídico por primera vez. Es decir, esto no es de ayer ni es de antes de ayer. Que luego se bombardea, está claro que vivimos un siglo XIX totalmente desastroso, como también lo viven las nuevas repúblicas americanas, exactamente muy parecido. A mí lo que me preocupa, al margen del análisis de los últimos 200 años, es que en la actualidad la mayor parte de nuestros compatriotas no ven una alternativa o la hegemonía cultural impone la solución actual como única solución. Entonces, lo que a mí me resulta muy interesante y de obligado cumplimiento es que aportemos la solución alternativa, que es la solución auténtica, es la solución real al conflicto al continuo que vivimos de cuestionar la nación española, la existencia de la nación española, anteponiéndola a unas pseudonaciones que son inexistentes. Eso sería mi pequeña introducción. Ciertamente yo creo que lo que debemos de hacer es alumbrar una alternativa, que es otra vía de solución, diferente de las que se han intentado hasta ahora, desde la República Federal, la monarquía, las dictaduras, la Segunda República con sus estatutos. Hay la monarquía actual, la monarquía de autonomías actual, que vino a dar simplemente el café para todos, que es una forma muy vulgar de decir la teoría de Johann Galtung de resolución pacífica de conflictos, que es hacer un conflicto complejo para que sea más fácilmente manejable. Que creo, yo no estoy seguro de que Alfonso Guerra supiera este marco teórico de referencia cuando dijo café para todos, pero realmente es lo que hizo. Y lo que hizo fue transformar un conflicto no hacia algo más manejable, sino hacia una destrucción de la nación española continua. Muchas gracias, Fulgencio. Sí, efectivamente ahí estaríamos hablando de la desnacionalización de España, ¿no? El hecho nacional se intenta destruir, digamos, desde unos parámetros estatalistas, siempre enfrentando el Estado a la nación. ¿Queréis comentar alguno los comentarios de Fulgencio? Bueno, buenas noches, soy Antonio, encantado de saludaros de nuevo. Por lo que he visto estamos en el primer tema todavía, ¿no? En el primer punto. Sí, quería hemos comentado hacer una serie de puntualizaciones muy sencillas. Sí. Y es que es importante saber los problemas que tiene España en cuanto a nación y Estado con su idea de imperio, porque la peculiaridad de la historia de España es que España es imperio antes que Estado y que nación. La formación de la nación española fue fruto de muchos siglos de luchas y la nación no aparece de golpe. Correcto. Sino que tiene que producirse nada menos que los siglos de la Reconquista, y la nación no nace cuando los reyes católicos conquistan Granada. Es un proceso histórico, no subjetivo nunca, histórico. Es más, sí que se entrelazan los dos, que incluso la nación francesa,
la inglesa, sin las dinastías de las monarquías sería inconcebible. En Inglaterra, sin la lucha entre los Tudor, los York, no se comprendería. Pero esos son resultados de guerras, historias, matrimonios, herencias. Y en España, el inicio es que se concibe ya la unidad territorial de España, se une a la idea de la reconquista de territorios que fueron conquistados por la invasión árabe de comienzos del siglo VIII. Y eso es, a partir de esa unidad territorial, que es la primera, que se considera como un patrimonio de los reyes, los súbditos también se consideran comunes, perteneciendo a un mismo destino, porque esa es la palabra destino, sí que es fundamental en el concepto de nación, pero no como destino individual, producto de un proyecto, sino que los habitantes de un territorio, al estar unidos todos en el territorio a una soberanía, aparece el concepto de soberano, que es el que va a calificar a las naciones y definir sus límites. Los límites de una nación están allí hasta donde llega la cualidad del soberano, que tiene el máximo poder en esa nación. Y de ese concepto de soberano nace el concepto de Estado, pero muy posterior. Las naciones más viejas de Europa, entre desde luego las que está España, Portugal, Francia e Inglaterra, son anteriores al Estado. Ahí previamente nace una nación y no tienen conciencia de unidad, sino a través de la unidad de la corona. Muchas gracias, Antonio. Sí, yo más bien, más que nacionalismo, pienso que estos movimientos separatistas, y creo que estaremos todos de acuerdo, son profundamente estatalistas. El nacionalismo es la herramienta que tratan de son estatalistas, totalmente. La estatalización es el problema de todo, tanto de los separatismos como de la corrupción por falta de separación de poderes, la obsesión moderna, malentendida, sobre todo a partir de la política de masas y todo eso, esas cosas de los años 30, de estatalizar todo, en vez de dejar que la sociedad haga su socialización, sus corporaciones, sus asociaciones libres, todo de... El fascismo lo decía claramente Mussolini y Gentile, que nada fuera del Estado, todo dentro del Estado y todo por el Estado y todo Estado y nada más que Estado. Efectivamente, es más la sociedad construida desde el Estado, desde arriba hacia abajo, en lugar del Estado construido desde la nación. Eso es. Es exacto. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Queréis comentar? Sí, yo sí quería. Por eso mismo, los nacionalismos, lo que llamamos nacionalismo en realidad son estatalismos, porque su tendencia no puede ser nunca, aunque digan lo contrario, crear naciones, porque las naciones nunca pueden depender de una voluntad creadora. La nación es un hecho histórico que nos encontramos, es un hecho dado, son hechos de existencia. Igual que uno nace en un momento histórico concreto y no elige el momento en que quiere nacer, le guste o no le guste, o uno no puede elegir sus padres porque nos preceden, ¿no? Desde donde venimos, uno puede renegar luego de sus padres, de su época histórica o de su nación, pero el hecho del nacimiento es el que es. Eso es una realidad. Como los nacionalismos no pueden generar naciones, porque eso es una cosa que solo puede hacer el dominio histórico, lo que acaban haciendo es estados, porque el Estado sí es un ente artificial, un ente ficticio. Y eso sí se pueden fabricar estados. Pueden fabricar estados intermedios, estados para politizarlos, varios estados en una nación, pero las naciones no. Era lo único que quería aportar ahora. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario más? O si queréis, pasamos un poco a hablar de otro de los puntos que teníamos preparados, que es la falsa dialéctica entre descentralización y desconcentración del poder. Es decir, la diferencia que hay entre la separación de poderes, que supone realmente un ejercicio real de distinguir las funciones de raíz del Estado y que permite el control del Estado por parte de la nación, frente a lo que propone el Estado de las autonomías, que es simplemente desconcentrar, llevar el poder a las regiones, pero cada una de esas regiones de alguna manera manteniendo su pequeño reino de taifas en los cuales controla tanto la parte legislativa como la parte ejecutiva, ¿no? Bueno, perdón. Perdón, adelante, Marce. No, quería hacer mención en este apartado a dos falsas dialécticas, que lo habíamos hablado esto ya. La falsa dialéctica del nacionalismo franquista. No olvidemos que el régimen de Franco era un régimen nacionalista, así se les hacía, se le llamaban los nacionales. Este nacionalismo entra en
con aquel concepto fascista de la falange, de unidad de destino en lo universal. Unidad de destino en lo universal, creo que era la premisa, ¿no? Sí, sí. Y entonces, para salir de ahí, de ese centralismo franquista, que sería la segunda falsa dialéctica, de la descentralización y la concentración del poder, para salir de ahí se sale del franquismo con los mismos franquistas que empiezan a renegar del franquismo, de aquella España total imaginaria. Es exactamente el nacionalismo español o de cualquier otro sitio, es exactamente igual al nacionalismo catalán, vasco, gallego o de Villatoro. Es exactamente igual. Están basados en una falsedad, en una idea romántica o directamente en técnicas de manipulación. Lo que hemos comentado hasta ahora. El nacionalismo no es conciencia nacional, sino conciencia de Estado. Entonces, la transición esta, la transacción, que es pasar del Estado centralizado total de Franco, de la España total, a la no España. O sea, a una España anacional. Entonces, nos encontramos ahora mismo en la paradoja que condenamos el nacionalismo franquista y algunos ensalzan los nacionalismos periféricos. ¿Cómo es posible que se hagan distinciones entre nacionalismos? Decía don Antonio García Trevijano que no hay nacionalismo inocente. Bueno, Marce, esto que comentas es un poco lo que siempre refleja Dalmacio Negro como la ley del péndulo, ¿no? Lo que antes estaba bien era el nacionalismo español radical y ahora, por la ley del péndulo, para olvidar todo eso, pues es todo lo contrario. El nacionalismo español es el enemigo y los nacionalismos periféricos, en cambio, son pues los... no sé cómo explicarlo, lo que el Estado pretende defender, ¿no? y definir como legítimo. Lo que ocurre es que el nacionalismo español no es que sea el enemigo, es que España se ha convertido en el enemigo, no el nacionalismo español. El nacionalismo español, pues evidentemente habrá gente que sea nacionalista, pero realmente no se tiene por enemigo al nacionalismo español, sino a España. Bueno, que no es lo mismo. Si el nacionalismo que hubo con Franco era una exaltación de la nación, pero se sustentaba sobre un hecho histórico que sí existía, que era la nación española. Los nacionalismos periféricos, sin embargo, son unos nacionalismos que se fundamentan en una entelequia, en una falsedad, en un mito. Y en ese sentido, ellos saben que su enemigo no puede ser el sentimiento, la exaltación nacionalista española. Su enemigo, porque la única forma que tienen de existir es negar a la nación a la que sí pertenecen. Y su enemigo siempre va a ser la nación española. No nos creamos que son los nacionalismos, ni los extremos, ni una ideología. Es la misma existencia de España y en eso van a confluir todos los intereses de todos los nacionalismos excluyentes. El nacionalismo que reafirma su propia nación es nacionalista, pero no inventa nada, ¿no? O sea, ni intenta excluir, o sea, todo queda dentro de sí, ¿no? No necesita romper alguna realidad existente. Yo creo... Sí. Perdón. Yo creo que cuando se analiza el inicio de Franco como la guerra civil, final de la Segunda República, como lo que da pie a esa época, ¿no? Que identificamos con el ultranacionalismo español, se nos olvida un poco, no a nosotros solos, sino yo he estado en mesas con almirantes, con generales, con gobernadores, hablando de este tema, y a todo el mundo se le olvida lo mismo, que es ni más ni menos que la falta de análisis del contexto de la guerra civil, el contexto internacional. Lo que ganó en España fue un bando que estaba apoyado y estaba influenciado por una parte importante del contexto internacional. Y eso perduró en España mucho tiempo con el interés del hegemón del momento y actual, que es Estados Unidos, pues hasta que Franco murió. Yo creo que eso puede ser un poco... Claro, eso le ha hecho mucho daño a la idea de España, sin duda.
incluso asociaciones y correlaciones que yo diría bastardas, el águila de San Juan, muchísimas, ¿no? El yugo y las flechas, algo que uno va a la Alhambra de Granada y lo ve allí en una viga y dice, bueno, esto tiene 500 años, pero ¿cómo es posible si eso es más nuestro que nada, ¿no? Bien, entonces yo creo que no podemos olvidar un poco el contexto en el que nos trae a la época de Franco. Luego, por otra parte, también me gustaría reseñar lo que dijo Carlos Arias Navarro. O sea, se reforma, al hilo de lo que comentaba Marce, ¿no? Se reforma lo que se quiere mantener. Es decir, la reforma política en España pues fue apoyada por las fuerzas franquistas porque pretendían mantener cosas y efectivamente las mantuvieron donde antes había un partido, había un sindicato vertical, ahora hay varios sindicatos igualmente del Estado. Había un partido único que vivía del Estado, pues ahora todos los partidos son partidos que viven del Estado. Es decir, se ha replicado un poco este asunto. ¿Cómo entró en funcionamiento? Evidentemente, mediante el consenso que terminó de liquidar o sentó las bases de la liquidación de la nación española. Porque, claro, evidentemente, la oposición parlamentaria, pues como no hay nadie que controle al Poder Ejecutivo, porque es incontrolable, tiene todo el poder, pues entonces se busca el consenso como única alternativa. Con lo cual, la nación española es inexistente, no tiene derecho a elegir y no se le pregunta nada. Entonces, pues vivimos en un eje, en dos direcciones, centralización, descentralización, que es totalmente falso. Lo que se hace, por cierto, ha llegado el momento del COVID-19, es ver que atenta no solamente contra la libertad, contra la democracia de los españoles, que no la tenemos, sino contra la propia seguridad humana de los españoles, porque claro, al final tenemos una crisis importante sanitaria y el Estado no tiene herramientas ninguna, está vacío de herramientas para combatir la crisis, y eso lo hemos visto ahora, miles y miles y miles de muertos. Quiere decir que las consecuencias son la desaparición de la nación española sin que la nación española tenga nada que decir, sin que no se le pregunte, y todo es fruto de una reforma que tenía como intención conservar lo que había, y efectivamente es lo que han hecho, conservar lo que había. Y las herramientas estaban claras: proporcionalidad y consenso. Cuando alguien se va del consenso, evidentemente hay una falta de equilibrio, y ese desequilibrio nos destruye simplemente, y eso sería mi modesta observación de la realidad. Bueno, también me gustaría decir que me llamó la atención en mi época en el Reino Unido la idea que tenían de transferir competencias, y el término era devolution, es decir, para transferir competencias al Parlamento de Edimburgo, pues lo que se referían a eso como devolución, es decir, donde antes había algo, se trasladó a otro sitio y pretendían la devolución. Evidentemente, ese no es el caso de España, ¿no? Simplemente, bueno, ese sería mi aporte en este momento. Vale, muchas gracias, Fulgencio. ¿Queréis comentar las opiniones de Fulgencio o vamos pasando hacia adelante porque se nos está echando el tiempo encima? Y bueno, la verdad es que ha comentado un tema importante sobre las transferencias de competencias y era el siguiente punto que íbamos a tratar, la progresión geométrica, hemos llamado, del estatalismo. No sé si queréis comentar respecto a esto, la sed insaciable, ¿no?, de transferencia de competencias desde el Estado central hacia las autonomías. Sí, Antonio Fulgencio, querías comentar, sí, ¿no? Sí, bueno. Perdón, ahora va Marce. Por alusiones, gracias. Vamos a ver, yo no he querido hablar estos días, estaba madurando. No quiero desviar el tema, ni mucho menos, porque el tema este es esencial y tenemos poco tiempo. Pero, a ver, al ejército hay que mirarlo y analizarlo en clave histórica en los últimos dos siglos, yo diría que a partir de Cánovas del Castillo, ¿vale? Entonces, porque ese es el ejército que todavía queda, no los chavales jóvenes, ¿no?, pero sí ese ejército de gente retirada, de flujos epistolares sentimentales dirigidos al rey, y que son básicamente africanistas. O sea, es un ejército africanista todavía. Entonces, ese ejército africanista, o el presidente de la Fundación Franco, el general Chicharro, que fue el que arrió la bandera
el Sáhara español, en el Aaiún, que tiene familia en la División Azul. Eso es un ejército que es un ejército de principios del siglo XX, finales del XIX. Entonces, eso no, ese ejército todavía piensan, este no es el acuerdo al que llegamos en la transacción. O sea, ellos formaban parte de esos reformistas de Arias Navarro. Forman parte del mismo grupo. Es decir, uno no puede ver... yo creo que a ese ejército que todavía se ve en alguna gente joven, bueno, no lo podemos ver como un ejército que nos va a traer la democracia formal, sino que la democracia formal la va a traer una sociedad civil fuerte. Y si no hay una sociedad civil fuerte, seguiremos aquí en el lodazal del consenso y seguiremos en el lodazal hasta, bueno, no creo que desaparezcamos porque al final todo tiene su fondo, ¿no? Y a partir de ahí espero que reaccionemos. Pero sí que no me gustaría... el ejército español todavía en esencia es un ejército africanista y que tiene el imaginario ese del colapso de la España del 98, el colocar al rey en el número 1 del escalafón, Antonio Cárvalos del Castillo. En el siglo XIX el rey no estaba en el escalafón, pero a partir de Antonio Cárvalos del Castillo, Restauración, el rey se coloca en el número 1 del escalafón de oficiales y así ha estado hasta ahora. Es decir, esto forma parte de una cultura muy específica y que ve que tiene unas ideas de liderazgo todavía muy cercanas al caudillaje, a la heroicidad africanista. En fin, esa es mi opinión más o menos informada. Bien, muchas gracias, Fulgencio. Marce, ¿querías comentar? Sí, quería comentar una cosa que estaba hablando Antonio de los catalanes, los vascos. Yo la verdad que para mí no es... yo matizaría esto, porque realmente la Segunda República Española, esto nos lo cuenta don Antonio García Trevijano, consideró estas particularidades, estas nacionalidades culturales, que lo son, porque son una comunidad lingüística, me refiero a catalanes, gallegos y vascos. Comunidades culturales. Sí, entonces, que incluso no me parece descabellado llamarlas, don Antonio lo hace así, nacionalidades, aunque yo creo que sí es más correcto comunidades lingüísticas. Entonces la Segunda República hizo sus estatutos, aunque no se llegaron a aplicar, con bastante menos competencias de las que tienen ahora bajo la monarquía de Franco, por hablar en plata. Tenían menos competencias y sobre todo la autonomía catalana, que finalmente declaró la independencia del Estado catalán dentro de la República Federal, el señor Companys. Entonces, el problema está aquí, en que estas comunidades lingüísticas, culturales, nacionalidades, lo llamemos como lo llamemos, no se han desarrollado más, no han conseguido... no han conseguido ni vivir mejor, ni siquiera agrandar su cultura, evolucionar su cultura. Todo lo contrario. Se han convertido en nacionalismo, en conciencia, como decía al principio, conciencia estatal, con instituciones inteligentes, porque realmente lo que hace sentirse a uno catalán, vasco, es, bueno, pues en este caso, pues su lengua, sus costumbres, sus deportes, en fin, toda su estrecha relación. Pero con la España de las autonomías no se ha conseguido nada de esto. No. Yo lo que sí diría, lo que han conseguido con la España de las autonomías son privilegios y desigualdades entre españoles.
Claro. Efectivamente, eso es lo único que se ha conseguido, lo cual es absolutamente incompatible con cualquier propuesta seriamente democrática, no con esto que llaman democracia, sino con una democracia real, no con una aspiración de igualdad material, sino con una aspiración de la nación controlando el Estado. Bueno, muy bien. ¿Queréis comentar esto también? Sí. Me gustaría dar un ejemplo, porque a veces hablamos y rápidamente apelamos a temas sentimentales. Pero un ejemplo claro de lo que es la dispersión de España, la fragmentación, es la acción exterior del Estado. Hay una estrategia nacional de acción exterior del Estado. Hay una ley de acción exterior del Estado que he estudiado y analizado bien. Hay una acción del exterior en la Unión Europea, no del Estado, acción exterior en la Unión Europea. Pero luego uno va y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que el País Vasco tenga una ley y una estrategia de acción exterior? Pues la tiene. ¿Cómo es posible que Andalucía tenga una estrategia de acción exterior y haga acuerdos con Portugal o haga acuerdos con Marruecos o Canarias mismo haga acuerdos? O sea, y la tienen. ¿Y cómo es posible que Galicia, que bueno, que en teoría aquellos que tienen ideología de la que yo carezco totalmente, pueden pensar, no, es que Feijóo nos va a salvar porque es del PP, es de derechas, y entonces esa es la España. Bueno, pues este señor pues simplemente ha presentado y ha aprobado una ley en la que quiere meter a Galicia en la lusofonía. O sea, si mete a Galicia en la lusofonía será como Estado independiente, no como será... O sea, es decir, eso es un ejemplo claro, concreto y observable de cómo esta situación realmente nos lleva a una fragmentación sin fin. Y si había una pobre conciencia nacional, desde luego a su eliminación, porque la educación o la instrucción, como decía don Antonio, que además es verdad, es instrucción, la instrucción pública y la sanidad, que debería de ser factor de igualdad entre todos los españoles, precisamente es lo primero que han dejado de ser. Un niño de Vitoria tiene los mismos recursos para su pupitre que un niño de Córdoba, lo cual es una aberración total. Muy bien, muchas gracias. Sí, Gabriel, adelante. Sí, bueno, ya ahondando y ya enfilando esta parte ya del programa, entrando de lleno en el tema de las autonomías, que es de cierta forma, yo creo que es el meollo de la cuestión que nos ocupa actualmente. Pero es importante, yo como historiador que soy, perdona por mi deformación profesional, creo que es interesante hacer un somero repaso de la idea de autonomía a lo largo de la contemporaneidad de España. Y yo hace tiempo analicé la figura de Francesc Cambó y de un partido que surgió a finales del 19 y a principios del 20, que era la Lliga Regionalista, ¿no?, en Cataluña. Y ahí hay que ver de dónde surgen los movimientos autonomistas en España. Surgen a raíz de movimientos culturales, como es la Renaixença en Cataluña, o el Risorgimento, creo que era en Galicia, no recuerdo, porque los términos parecidos, también está el Risorgimento italiano, pero bueno, ¿no ves? Está englobado dentro de este resurgimiento de las culturas más localistas a nivel europeo. Pues bien, dentro de la península tenemos sobre todo los tres casos de Galicia, Cataluña y País Vasco. Luego surgirá Blas Infante con el movimiento andalucista, pero es la gradación es diferente, lógicamente. Pero bueno, en Cataluña es durante la monarquía de Alfonso XIII cuando, a raíz del surgimiento de la recuperación de tradiciones orales, folclóricas, musicales, etcétera, en la región catalana, pues surge un sentimiento de tener un partido que defienda esta cultura frente a lo que ellos llamaban el centralismo del Estado, Madrid con T, como siguen diciendo hoy en día. Y bien, entonces surge una idea que eran las mancomunidades. Las mancomunidades no dejaban de ser un poco una superestructura que englobara las 4 provincias catalanas, Gerona, Lérida, Barcelona y Tarragona, y que les coordinase un poco a nivel diputación, sobre todo para proteger estas manifestaciones culturales. No iban más allá de momento. Luego, el siguiente hito en el tema del autonomista es, por supuesto, la Segunda República, en la que se formulan una serie de estatutos para Cataluña, para País Vasco y para Galicia. El de Cataluña se llegó a aprobar y se implementó. El de País Vasco estuvo ahí al filo y el de Cataluña, el de Galicia, se redactó. Por cierto, un abuelo de Mariano Rajoy es uno de los ponentes de aquel estatuto y finalmente, pues con el estallido de la Guerra Civil, pues aquello quedó en agua de borrajas.
Y en estos estatutos ya se preveía, más allá de la protección de lo que entendemos como cultura en sí, música, manifestaciones artísticas, lo popular, etcétera, ya sí se perseguían adquirir competencias, por ejemplo, propias del Ministerio del Interior, como podía ser la labor de policía, y la labor, por ejemplo, de aeropuertos todavía no, porque no existían, pero la de los puertos marítimos, que a nivel de protección del Estado es algo muy, muy, muy importante en la política, pues eso, de la gobernación y de la seguridad a nivel de cualquier Estado que se precie. Y pues ya vemos, insisto, cómo reclaman competencias que hasta el momento pues a nadie se le había pasado por la cabeza que tuviera una autonomía. Si bien es cierto, en la Constitución de la Segunda República habla de España es un Estado integral, es la palabra que utiliza, pero en el que existe un derecho a cierta autonomía. Y finalmente ya nos encontramos con el café para todos, con este engendro, para mí lo considero un engendro porque no es ni siquiera no es un Estado federal. Como decía Fulgencio, por ejemplo, un Estado federal tiene clarísimo quién tiene la política exterior y las estrategias de política exterior, que es el Estado y el gobierno federal, por ejemplo, pongo como ejemplo siempre los Estados Unidos como ejemplo de federación fuerte. Y pues estamos viendo esto. ¿Qué ha conseguido el llamado Estado de las Autonomías? Primero, un título octavo que ni siquiera se concreta. No se dice cuáles son las autonomías con nombres y apellidos, como llegó a decir. Por tanto, queda ahí bailando. Queda también ahí suelto en este título octavo la incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y en fin, y luego, aparte de esta indefinición, pues hemos visto cómo se han ido traspasando competencias y luego también se ve claramente que los objetivos a cumplir tampoco se han llevado a cabo. Cuando a alguien le preguntas, ¿pero las autonomías han sido buenas o han sido malas? Y todo el mundo pone como pros de las autonomías la descentralización. Dicen, el acercamiento de la administración al pueblo y tal, y el mejor manejo de los presupuestos. Nada de eso es cierto. No hay más que ver el fracaso autonómico en la despoblación de la mayor parte de España. Eso es un fracaso rotundo del sistema de las autonomías, unido a que se han servido para hacer pequeños estaditos, pequeños reinos de taifas que decimos, ¿no?, de forma peyorativa, creándose sus propias estructuras clientelares. Han sido 17 copias de lo que ha sido lo que es el Estado central, de alguna forma con sus redes clientelares, luego todos sus dispendios y luego todo ¿verdad? El desfase económico, el despilfarro económico en duplicidades que han adquirido estas autonomías y solapando burocracia y las competencias con el propio Estado central. Para mí es un rotundo fracaso pragmáticamente y, por supuesto, a nivel de la desnacionalización y de la conciencia de la nación española. Muy bien, Gabriel, pues muchas gracias. Si me permites una cosilla, Marc. Es que es muy interesante lo que decía Gabriel, porque según don Antonio García Trevijano, el reconocimiento de esas particularidades, Cataluña, País Vasco y Galicia, cuando se empiezan a redactar los estatutos de autonomía, que no eran por la vía rápida, sino por la del artículo 143, creo, que es lo que llamaron vía lenta. Aquí lo que se intenta, yo creo, con esto, con el café para todos, es disolver estas particularidades, nacionalidades, que no históricas, pero sí lingüísticas, culturales, como hemos hablado, ¿vale? Entonces, yo lo que creo que con el café para todos lo que se intenta es disolver estas particularidades en el mare magnum de las autonomías. Y como dice, y con el que estoy absolutamente de acuerdo, Gabriel, vivimos peor. O sea, lo único que ha servido esto es para que alguien que no tenía una identidad de cualquier sitio, pues tengo una identidad. ¿Qué identidad tienes? No, es que soy andaluz. Pues yo vivo en Andalucía ahora y yo qué sé, cosas de estas como Blas Infante. Bueno, pues yo he estudiado un poquillo a este personaje, vacuo totalmente. Claro. En sus planteamientos, pero solamente esto y seguimos. Claro, pero es que va del suyo que con la creación de autonomías y estaditos
es necesario crear una épica propia de construcción de una nueva nación. Y Blas Infante pues juega, parece ser que era converso, o sea, que era Blas Mohamed Infante quizás. Sí, bueno, se llamaba Abdelaziz. Pues hace ese papel fundamental de la creación de una épica de una comunidad autonómica como la andaluza que jamás ha existido, ¿eh? Tenemos el Reino de Granada, que es mucho más potente. Sí, de nuevo es la construcción nacional no desde el Estado en este caso, porque no es un Estado, pero el nacionalismo parte siempre de la mentira, o sea, de algo romántico. Vale, muy bien. A ver, si os parece, nos hemos pasado un poco en el tiempo, entonces quizá deberíamos ir cerrando temas, y quizá uno de los que no hemos tratado es la alternativa que proponemos también desde el MCRC, ¿no?, que está reflejada en el Hecho Nacional y Conciencia de España, de Antonio García Trevijano. No sé si queríais comentar estos puntos. ¿Cuál es la alternativa que puede hacer la sociedad civil, ¿no?, que podemos hacer como nación para evitar, bueno, esta autodestrucción que evidentemente no nos puede llevar a nada bueno? Marce, no sé si quieres comentar. Bueno, lo que no quiero es abusar de la palabra. Si queréis comentar, Carlos o Gabriel o Fulgencio. Bueno, a mí me parece de una valentía, en primer lugar, de una valentía enorme el aportar una solución a un problema que parte de un problema que es objetivo, o sea, que se puede observar. Hay un problema que no se ha resuelto con unas comunidades culturales en España. Primer punto de valentía, reconocimiento de la realidad. Ese es el primer punto de la valentía. Y luego reconocer que hay unos derechos forales que son distintos y hay incluso un derecho civil distinto en algunas partes de España con respecto a otras partes, ¿no? El derecho civil en Cataluña, incluso en Galicia, el Código Civil también es distinto. Entonces, eso hay que afrontarlo no de una manera totalmente artificial que venga a destruirlo todo o intentando uniformar a todo el mundo y decir, no, aquí entráis todos por la tira y esto se obvia inmediatamente. Por tanto, me parece fundamental el aporte valiente del MCRC, evidentemente de Antonio García Trevijano, en el sentido de que hay que respetar las tradiciones administrativas, que le llaman en algunos casos, y en otros, pues, esos derechos forales. Ahora, la cuestión que yo planteo, es decir, no puede haber café para todos, sino hay café para todos, ciertamente, pero a través de la democracia formal. Es la única manera de que tomemos todos café. Lo que yo pregunto aquí, si me permitís, es la cuestión de la iniciativa legislativa, porque para mí la iniciativa legislativa, la acción legislativa es esencial. Las leyes pueden ser la expresión de la voluntad popular, pues podemos definirlas como queramos, pero al final es algo que produce la nación y que el Estado tiene que implementar. La ley es la que regula, al final, la ley positiva es la que regula nuestras relaciones. Entonces, lo que yo pregunto ¿es conveniente que las comunidades culturales que tienen derecho a tener cierto margen de autonomía tengan iniciativa legislativa propia? Siempre y cuando afecten a lo que es su cultura y no afecten a la igualdad de todos los españoles, porque cuando hablamos de democracia formal, ¿qué es esto de la democracia formal? Es que también estas comunidades lingüísticas, con tradiciones culturales, en fin, todo esto que llevamos hablando toda la tarde, como acto de libertad de ellos mismos, no como pueblo, porque los pueblos no tienen los mismos derechos que las personas. O sea, no podemos individualizar ni en naciones, ni en pueblos, ni en nada. Pues el individuo es el individuo. Entonces, los derechos del individuo no se pueden extrapolar a las naciones, sino simplemente como estas comunidades históricas pueden y deben hacer valer su generosidad también, no considerándose superior a los demás, porque es que el nacionalismo, las identidades tienen una única palanca para moverse, que es ser diferente al otro.
Entonces, para reafirmarme yo, me reafirmo contra ti. Esa es la cosa. Entonces, reafirmar y estas culturas, estas tradiciones culturales, a mí me parece maravilloso, porque me parece patrimonio nacional de todos, en particular de unos, pero nacional de todos. Esto no tiene nada que ver con que estos nacionalismos se reafirmen en contra de los demás, ¿no? Como ha venido haciendo el nacionalismo catalán o vasco. El primer estatuto de autonomía que es del País Vasco, que creo que es del año 31, de 1931, no salió adelante precisamente porque para poder ser vasco tenías que llevar allí 10 años y cumplir una serie de requisitos, siendo a lo mejor de Madrid o de Burgos, que lo tienen al lado. Entonces, este primer estatuto de autonomía del País Vasco, basado en la exclusión, que es el nacionalismo, pues ahí topó con la Primera República. La Primera República, la Constitución, en su artículo 14, prohíbe expresamente el federalismo. Entonces, yo creo que ahí es donde está la cosa. En la representación política, ningún catalán, vasco o gallego está mejor representado que uno de Toledo, de Murcia o de Cáceres. Ni está mejor ni más. Está sin representar, no tiene representación política. Nadie en España, hable lo que hable, no tiene representación política. Bueno, ¿me permitís un comentario referente a Rufián cuando estaba cuando testificó en el juicio por sedición, rebelión o lo que fuera al final, que ya no sabemos lo que fue, pero identifíquese usted, le preguntó el magistrado, y dijo, me llamo Rufián no sé qué y tengo el honor de representar a ERC en el Congreso de los Diputados. Él dijo la verdad absoluta. Nadie más que él. Se le escapó. Bueno, hay mucha gente que dice la verdad. Irene Montero ha dicho en Twitter, esto ya como broma, y pasamos al público si queréis, que hermana yo sí te creo va a pasar a ser hermana el Estado te cree. Eso lo firma Benito Mussolini y queda estupendamente con cualquier fascista al uso. Efectivamente. El Estado te cree. Bueno, Rufián ni siquiera dijo la verdad porque dijo que representaba a Esquerra Republicana, pero es que el que realmente representa es al jefe de Esquerra Republicana. Amigo mío. Efectivamente. Es muy diferente. Efectivamente. Entonces no dijo la verdad. Bueno, a medias, ¿no? Se acercó un poco más de lo que suelen decir normalmente, diciendo que representan... A medias es mentira. Efectivamente. Bueno, nos habría faltado, yo creo que también comentar un poquito la influencia de un régimen presidencialista, ¿no? Que siempre ponía como ejemplo don Antonio el patriotismo de Estados Unidos, que tenía su raíz precisamente en eso, en el modelo presidencialista del Estado, ¿no? Pero bueno, si queréis, vamos a pasar ya al turno de preguntas, ¿os parece? Porque llevamos casi una hora. Sí. Muy bien, pues vale. Nada, Mónica, si quieres, no sé si tienes preguntas por ahí preparadas. A ver, tengo algún comentario, de todas formas, ahora, los que tengáis comentarios, preguntas, podéis, lo que decía antes, me lo podéis escribir por el chat y los voy leyendo, o levantáis la mano, o abrís el micro y habláis. Vale, aquí tengo un comentario de Jorge Gabaldán, que se ha tenido que ir y dice, el estado de autonomías realmente en términos de poder y de ciencia política es el franquismo llevado a su máximo exponente, porque implica la no desconcentración del Estado, pero la descentralización del poder no concentrado, es decir, multiplicar el poder concentrado del Estado, como comentario. Vale, pues si tenéis alguna pregunta o directamente abrir el micrófono, me solicitáis que os dé permiso para abrir el micrófono. Bueno, yo puedo contestar, he entendido un poco de la pregunta porque es un poco compleja, un trabalengua. Muy bien llevada. Yo creo que van por ahí, ¿no? Pero Franco no hubiera tolerado esta situación, ¿eh? Franco no hubiera tolerado y Carrero Blanco tampoco, ¿eh? Lo que ocurre es que
la transición, la mal llamada transición hacia la democracia, ha conducido a este Estado que ya está a punto de partirse, de dividirse, de balcanizarse. Y los partidos que eran órganos dentro del Estado, según está previsto en el Estado de partido, resulta que hay partidos como Bildu, RC, que son partidos del Estado español que ya quieren tener otros estados, ¿eh? Y como la independencia y separación de los estados se tiene que hacer con un acuerdo con la violencia, aquí el contexto internacional es fundamental. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo que en Italia también surgen pequeños estados, que en Francia incluso surgen intentos de pequeños estados. Alemania se une y todo el resto de los estados y naciones se van haciendo pequeñitos, ¿eh? O sea, no estará detrás de todo esto Alemania, la Unión Europea, y en el fondo la leyenda negra de acabar con estos atrasados y medio africanos que somos los españoles. Yo creo que va por ahí la pregunta. Hay que poner en contexto esta división. Antonio, no estoy muy de acuerdo con el enfoque. Yo estoy en la Unión Europea. La Europa de las regiones es una entelequia realmente. Yo creo que el Estado, como sujeto de derecho internacional, le queda mucho recorrido. Y la Europa de las regiones la pueden dejar en otros ámbitos presupuestarios y demás. Has nombrado dos países. Pero hacen región. El FEDER son fondos para las regiones. Sí, exactamente. Para las regiones. Sí, a eso me refiero, que queda en el ámbito de los presupuestos y demás. Claro, pero se lleva la cultura. Has mencionado. Se lleva la cultura. Bueno, yo trabajo en el entorno con 18 países y te puedo asegurar que el tema de las regiones no les entra bien. Pero de todas formas, es que has mencionado Italia y has mencionado Alemania, ¿no? Pero es que la carta otorgada nuestra pues tuvo unas referencias que fueron esas, más o menos, mal hechas, pero esas son las referencias. Es que peores copias, peores referencias no pudieron ser. O sea, que sí que podemos vivir algo parecido, claro. Alemania tiene muchos problemas de seguridad, pero claro, Alemania es que históricamente es la Unión de Landers, o sea que es que no tiene más. Es que Alemania sí tiene su razón de ser el ser un Estado federal, porque es la unión de muchos estados distintos y que no tienen nada que ver entre sí. Claro, pero por ejemplo tienen muchos problemas y ellos mismos lo reconocen en materia de seguridad marítima, de seguridad ciudadana, muchos problemas. O sea que sí, pero yo sigo pensando que si Gran Bretaña se ha ido con el Brexit de Europa es porque se huele el asunto que va a pasar en Europa. Los estados tradicionales, por llamarlo así, no, España, los grandes estados, eso van a hacer troceado, van a ser troceados. Bueno, no se puede decir que Gran Bretaña sea ajeno. Gran Bretaña tampoco es ajena a esa realidad, o sea, tiene un referéndum. Tampoco. Probablemente Gran Bretaña sea la primera en trocearse. No se sabe. Se ha autotroceado ella sola. Bueno, Se ha apartado no quiere saber nada. Ha cambiado todo el régimen de visados. Son totalmente distintos a los visados de las zonas Schengen, no tiene nada que ver. Ahí está el fundamento del Brexit, es ese. No sé si con vistas al destrozo que están haciendo ahora en toda Europa, pero sí, algo tiene que ver porque Bretaña son dos guerras mundiales. 2014, 2015 creo. Y a partir de ahí Inglaterra todas las restricciones de visas y todo eso lo cambia totalmente. Y lo sé porque yo he tenido que andar con visas y haciendo visados y todas esas cosas, tanto en las zonas Schengen como en Inglaterra, en UK, y no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Tanto para ¿Qué va a pasar con la integridad territorial del Reino Unido con respecto a Irlanda del Norte?
queda un cuarto de hora para el 31 de diciembre. Sí. Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a ver. Estados Unidos, no se sabe. Biden no, dice que no es asumible que haya una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Que van a poner una frontera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Bueno, veremos a ver la integridad territorial cómo les va. La hay. Yo he hablado con gente de allí. Yo tengo compañeros de allí, de la frontera. De hecho, la hay. Hay un problemón con el tema de transporte, de los camioneros, de todo, de cualquier transporte, tanto público como de mercancías. Hay un problemón, pero muy grande en esa frontera, del norte de Irlanda a la parte inglesa. Pero va a ser aún peor, porque si no, el Reino Unido debe estar fuera del espacio, ¿no?, europeo. O sea que eso puede ser incluso peor. Sí. Vale, Bueno. si os parece pasamos a más preguntas que hay por aquí. Sebas pregunta, ¿podéis explicar más la diferencia entre descentralización y desconcentración? Bueno, pues así también respondo un poco a la pregunta que había hecho Jorge Gabaldá de relacionar el Estado totalitario franquista pues un poco con lo que tenemos ahora. Evidentemente gozamos de unas libertades individuales que antes no teníamos, pero yo creo que a lo que Jorge se refiere, y también voy a intentar contestar a Sebas, aunque Sebas lo sabe, es que en el Estado autonómico se reproduce exactamente el mismo sistema, el mismo régimen del Estado central. Entonces, si Franco ostentaba el poder ejecutivo, el legislativo y nombraba a los jueces, pues eso es una dictadura. Aquí ocurre prácticamente lo mismo. El poder ejecutivo maneja el Parlamento, gobierna, y lo estamos viendo, y mangonea a los jueces. Extrapolando esto al sistema autonómico, pues pasa lo mismo. Hay unos señores que en vez de representar los intereses regionales, lo que hacen es justamente lo mismo. Está el poder ejecutivo con su perrito faldero, que es el poder legislativo, y ya lo de los jueces, no, pero casi, porque hay muchos jueces, por ejemplo, que no quieren ir a Cataluña o no les gusta ese destino o algo así. Entonces se reproduce ad infinitum hasta el municipio más chico, pues que quien manda es el que no el elegido por los ciudadanos, sino el del chanchullo con los partidos. Entonces, Sí, ya. Termina. Claro, es que es aporético, vamos, no tiene salida ninguna. A ver, yo resumiendo, quizás diría desconcentración del poder, respondiendo a la pregunta de Sebas. Desconcentrar el poder es implantar o promover la separación de poderes, la separación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso es desconcentrar. Descentralizar es multiplicar el Estado central en un montón, 17 en este caso, de pequeños nuevos estados que van a seguir con un poder concentrado. Yo sí quería decir... Sí. Perdón, Carlos. ¿no? Bueno, yo sí quería decir dos cosas, ¿no? Yo creo que hay dos argumentos a favor de la autonomía desde un principio. Uno de ellos es el hecho diferencial cultural, ¿no? Te basa en que hay unas lenguas propias, en que hay un desarrollo literario propio, un folclore, y ahí tenían que haber llegado, y es legítimo. Luego hay otro argumento que es de la descentralización. Vamos a acercar la administración al ciudadano. Y ahí he habido una falacia enorme, porque el poder central del Estado se descentralizó a las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas no siguieron el proceso de concentrar su poder hacia los ayuntamientos, hacia el poder local, que es donde realmente están los ciudadanos. Los ciudadanos, yo que soy del Reino de Granada, como decía antes Fulgencio, no estamos en Sevilla. O sea, el poder cercano real es el municipio, ¿no? El principio de subsidiariedad viene a decir que muchos problemas se solucionan más fácil desde abajo que subiendo a las instancias superiores. Sin embargo, aquí en vez de centralizar el poder y llevarlo a los municipios, se quedó todo el poder para la autonomía, de manera que tenemos los ayuntamientos sin poder ninguno, no tienen poder recaudatorio prácticamente, ¿no?
y el Estado central con muy poco poder, porque se han hecho los 17 poderes estatales, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido, como decía Marco muy bien, ha sido multiplicar, reproducir los modelos de Estado central en 17 estados, ¿no? Lo cual, en vez de acercarnos al ciudadano la gestión, nos la dificulta mucho más, porque a veces hay que ir a Sevilla y luego tenemos que ir a Madrid otra vez, ¿no? O sea, nos la aleja y nos lo multiplica, ¿no? Carlos, no tiene capacidad de recaudación ni de endeudamiento. Es importante decirlo esto, porque los municipios siguen prestando muchísimos servicios y es el ente, la institución más cercana al ciudadano. Eso es una realidad. Ni pueden endeudarse, bueno, quizá afortunadamente no pueden emitir deuda pública y además su capacidad de recaudación es muy limitada. De todas formas, yo creo que la descentralización del Estado, bueno, como habla la conclusión novena del libro que tenemos como referencia ahora mismo, por razones democráticas, para mí sí que tiene que cumplir un principio básico y general, no establecer privilegios entre las regiones. Eso es importante. Eso para mí es muy importante. Y evidentemente el aporte del EBCRC de Antonio García Trevijano fundamental es poner el régimen presidencialista del gobierno en sus justas coordenadas. Y eso es lo que puede hacer compatible la unidad nacional de España con autonomías específicas de gobiernos parlamentarios en las tres comunidades culturales que reconocemos como un hecho objetivo. Y insisto otra vez en el gobierno parlamentario. Antes he hecho una pregunta así un poco al aire. La iniciativa legislativa es importante y es muy peligrosa, pero al decir nosotros, gobierno parlamentario, entendemos perfectamente que puede haber un parlamento autonómico que puede generar legislación, que actualmente es legislación ordinaria, no leyes orgánicas actualmente. Pero siempre es necesaria una armonización súper compleja. Vale, vamos avanzando, que tenemos más preguntas. Ahora te doy paso, Iván. Primero a Ortiz, que pregunta, bueno, una pregunta larga. Lamentablemente, para la cuestión práctica en la ejecución de leyes o medidas derivadas de la voluntad de una zona concreta, hoy en día debe de contarse el barrionalismo. El sentimiento nacional cada vez está más erosionado y confuso. Como en el debate en muchos casos podemos llegar a plantear que la gente de a pie puede no llegar a entender teóricamente. ¿No deberíamos hacer fuerza en círculos pequeños, ejemplarizarlos y maximizarlos en su área de impacto? Es larga la pregunta. Sí. Había una cosa interesante, Mónica, que si no te importa, lees el principio otra vez. Sí, decía, lamentablemente para la cuestión práctica en la ejecución de leyes o medidas derivadas de la voluntad de una zona concreta, hoy en día debe de contarse el barrionalismo. Es un poquito más. Es que había ahí. Vale, el sentimiento nacional cada vez está más erosionado y confuso. Claro, el sentimiento nacional. Sentimiento nacional no es conciencia nacional. Precisamente quizás ese sentimiento nacional exacerbado es lo que genera nacionalismo, ese sentimiento, y no conciencia. Y bueno, es que me había llamado la atención esa cuestión. Yo creo que a Ortiz se refiere a que la política, es decir, se puede hacer desde el núcleo inferior, más pequeño, de alguna forma, por eso habla de barrionalismo. Pero le quiero decir a Punto Ortiz que es que realmente un sistema representativo como el que pedimos, por ejemplo, se pide desde el MCRC y a nivel personal o a nivel de otras organizaciones se pide, es decir, es un sistema representativo de verdad, que recoja en la mónada electoral, es decir, en una circunscripción de más o menos 100.000 habitantes, que los ciudadanos puedan manifestar sus problemas, etcétera, etcétera, y que los candidatos de esas circunscripciones pequeñitas puedan llevarlos a un parlamento e incluso se pueda legislar a partir de las reclamaciones desde el barrio, desde una comunidad de vecinos directamente, desde un club polideportivo de barrio, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces creo que Ortiz se refiere a esto. Precisamente los españoles no sienten, por otra parte, un sentimiento nacional porque no se sienten involucrados a la hora de no de hacer las leyes, sino a la hora de que los legisladores recojan las peticiones de los ciudadanos o resuelvan sus problemas, precisamente porque no hay representación política. Entonces, cuando el sujeto político, o sea, los españoles no se sienten representados, se están creando dos niveles. Uno, el de la política oficial, el de la partitocracia, y luego unos ciudadanos que están huérfanos de representación y que jamás van a poder ver reivindicaciones de alguna forma satisfechas. Creo que es a lo que se refiere un poco Ortiz. Por ejemplo, Podemos hizo lo de los círculos tal, en una estrategia, pero poco menos que de marketing. A la hora de ya entrar en el Estado, luego se lo han quitado de en medio. Una vez que ya uno es pagado por el Estado, responde a los intereses del Estado, responde a los intereses de su facción y ya no tiene absolutamente nada que ver y no tiene conexión ni la necesita con las reivindicaciones de los ciudadanos del pueblo. Efectivamente, Gabriel, es que yo creo que esta persona prácticamente ha definido uno de los pilares de la República Constitucional. Hacer fuerza en círculos pequeños, fuerza efectivamente es el voto y los círculos pequeños son los distritos electorales. O sea que no anda nada desencaminado. Luego, no sé exactamente a qué se refiere con ejemplarizarlos y maximizarlos, pero en la República Constitucional precisamente la base que tiene es que a partir de distritos pequeños y uninominales se puede hacer fuerza y componer el Parlamento Nacional. Vale, Antonio Achirre tenía la mano levantada. Sí, yo quería decir quería poner, siempre me gusta en este tema y creo que es un ejemplo, es ejemplar de valentía y honestidad. Siempre lo digo, todos lo conocemos, es el pueblo de Benizar. Para mí es una mónada de poder porque la valentía y la honestidad de rechazar lo que desde la clase política proponen, me parece un ejemplo para el resto de España y de los españoles. Y para hacer lo que este señor ha propuesto, dice barrio, ¿cómo ha dicho? Barrionalismo. Barrionalismo. Bueno, no es barrionalismo, una palabra un poco rara, nunca la había oído, pero sí que, como decía don Antonio, es una mónada de poder, más pequeña o más grande, porque quiere decir que todo el mundo está de acuerdo en no aceptar lo que la clase política dice y son ellos los que dicen no. Nosotros decimos sí o si no, no sois vosotros, somos nosotros. Entonces yo creo que de ahí es contestaría a este señor diciéndole eso, que se fije en el ejemplo que tenemos en Benizar. Vale. Mónica, ¿tenemos alguna pregunta más? Iván, que lleva un rato con la mano levantada. Ay, pobre. Habéis dicho que como hacer 3 parlamentos, uno por cada comunidad que se considera que podría tener identidad propia. Y yo digo que esa identidad propia ya los propios representantes en la República Constitucional, los propios representantes de distrito de esas comunidades son los que van a llevar a la Cámara Legislativa esa idiosincrasia de esa zona, ¿sabes? Entonces, hacer un parlamento por cada una de las comunidades que se sienten diferentes, hombre, yo es que me imagino que en España cada una de las comunidades o de las zonas se sienten diferentes y eso justamente en la República Constitucional están representados por su diputado de distrito, que justamente eso es la descentralización del poder, ¿sabes? Si todo el poder le tenemos separado entre mónadas de poder, que son los distritos, que es un poco lo que decía el chaval ese de lo de los barrios, ¿sabes? No necesitamos ningún otro tipo de gestión ni de parlamentos independientes porque ya les representan a cada distrito con su idiosincrasia propia. Entonces, pensar que hay que hacer parlamentos o separaciones. Una cosa son los fueros, que tengan las propias zonas, que habrá que respetarlos por historia, no sé, en Navarra o tal, pero es que yo os he oído y me habéis dejado un poco traspuesto. ¿Vosotros pensaríais que en algún momento se podría hacer eso? ¿Hacerles una pequeña autonomía dentro de la República Constitucional? Bueno, no es que lo pensemos. En las conclusiones del hecho nacional y la conciencia de España, pues en la 11ª lo dice claro, ¿no? Es un
Dice, solo un régimen presidencialista de gobierno del Estado puede hacer compatible la unidad nacional de España con autonomías específicas de gobierno parlamentario. Y también, por otra parte, la descentralización del Estado, por razones democráticas, no permite establecer privilegio entre regiones, lo que quiere decir que se da margen para esto. Lo primero que hay que hacer lo primero que tenemos que asumir es que estamos asumiendo una realidad observable, para lo cual hay que ser muy valientes, que hay comunidades culturales que son distintas y que es un problema que no se ha resuelto. No se ha resuelto desde la República Federal hasta hoy. Pero que han sido creadas por intereses. Sí, o sea, no ha sido algo que ha surgido del pueblo, que ha dicho, bueno, es que nosotros pensamos así, no, hombre. O sea, yo vivo en Madrid y tengo una idiosincrasia diferente dependiendo de cada zona de Madrid. Pero bailamos jodas como... Sí, está muy bien. Lo que pasa es que tenemos que... está muy bien que eso yo puedo tener una opinión personal al respecto, que la jotica de mi tierra, de Murcia, pues evidentemente no es que guarde un parecido, es que tiene el mismo origen que las de Aragón, sin duda. Claro. Pero la realidad es la realidad. Son comunidades culturales distintas, tienen una lengua distinta. Las Oliñas de Omar de Vigo las escribió Martín Codax en gallego y la prosa catalana se conoce pues durante siglos. Y eso es una realidad. Entonces, ¿podemos decir que no me gusta y que yo quiero a todo el mundo aquí en plan jacobino? Bueno, es una realidad. Bien, no se la vas a quitar. Un momento. Habla Gabriel, que había levantado la mano, y después los dos Antonios. Pero ser breve, por favor. Y bueno, pero también se trata efectivamente de que tengan una serie de competencias esas autonomías y van a legislar, va a haber un parlamento que va a legislar, pero ojo, algo que no se cumple hoy en día, que no creen privilegios y que no liquiden la Constitución del Estado. Eso es fundamental. Es decir, va a haber una barrera que es el Estado, que no se va a franquear como se hace hoy en día. Claro, y tendrán unas competencias delimitadas, igual que los ayuntamientos pueden legislar municipalmente, ¿no? Pueden hacer una normativa municipal. Sí, claro, pero es que ese es el aporte valiente y real que hacemos. Y que además fomentaría su cultura. Vamos. Quería añadir en un momentín, contestar, es muy sencillo. En cuanto al título del libro de don Antonio García Trevijano, hacer un resumen, o sea, en una frase. Yo diría, hecho nacional, el único hecho nacional que hay es que no hay nación. Y la conciencia de España, la única conciencia que tiene España es que no hay conciencia de lo que es democracia. Por eso mismo pasa lo que está diciendo Iván y por eso mismo pasa lo que está explicando, ahora mismo no me acuerdo el nombre, Fulgencio. Están hablando de la representación, están hablando del presidencialismo. Entonces, sin representación no pasa lo que dice Iván. Sin representación, la idiosincrasia de cada región no existe. Solo existe administración y gestión de Estado por parte de las diputaciones y de las Cortes Generales y de todo lo que hay ahora mismo. Y hay división y no hay conciencia de España porque no hay presidencialismo. Y como no hay presidencialismo, esto se partirá en todos los cachos que quiera la Constitución española, porque así lo dice el artículo 2. Entonces, como eso es lo que dice el artículo 2 de la Constitución española, España se partirá en todos los cachos que ellos quieran. Y no lo impedimos nosotros, claro. Bueno, sobre la carta otorgada, el artículo 2, yo siempre ponía de ejemplo a mis alumnos cuando impartían muy modestamente clases sobre este tema, sobre la carta otorgada del 78, que no le llamaba así, tengo que confesar. Pues ahí la parte dogmática es una de las partes de la Constitución principal para la que hacer una reforma implica prácticamente un proceso constituyente nuevo. El artículo 6, que son, los principios constitucionales son del 1 al 9, el 6 atribuye exclusivamente a los partidos políticos la representación. Claro. Eso es más grave todavía. Sí. Ahí reside la soberanía. Que el artículo 2. Eso es más grave. Para cambiar eso hace falta básicamente un proceso constituyente nuevo. O sea, ahí está el quid de la cuestión. Yo no diría proceso constituyente, yo diría libertad constituyente. Bueno, libertad constituyente no hay nada. Absolutamente, pero quiero decir, dentro de las coordenadas de la propia carta otorgada, quiero decir. Siguiendo el procedimiento que la misma carta otorgada
establece, ¿vale? Entonces es prácticamente eso. Evidentemente no nos vale una modificación de la Carta otorgada. Exacto. Vale, nos quedan 3 minutos para que se acabe la sala y queda una pregunta. Sí. La última pregunta ya. ¿La autonomía cultural como base de autonomía política no es el fundamento del fascismo? No. No, señor. No, es la autodeterminación. Es la autodeterminación. Es la autodeterminación, ¿vale? Es la autodeterminación como expresión de la comunidad cultural, pues es la solución de la socialdemocracia, ¿no? Del paneslavismo, etcétera, o el propio fascismo. Nosotros estamos hablando de comunidad cultural y, en base a eso, una descentralización y el reconocimiento de autonomías específicas sin que se establezcan privilegios de unas regiones sobre otras, de unos ciudadanos sobre otros. Esa es la cuestión. Así que, bueno, termino agradeciendo a todos la participación, os emplazo a la próxima sesión de Escuela de Repúblicos y de verdad que es un placer auténtico poder aprender de todos vosotros. Muy bien. Igualmente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Un placer con vosotros, un gran placer.